El rei emèrit Joan Carles I hauria trobat la manera de transferir la seva herència a les seves filles lluny de la hisenda espanyola. El diari El Confidencial explica que ha creat una fundació a Abu Dhabi, que és on viu ara, que li permetria agrupar la fortuna i passar-la a les infantes. El rei Felip no se'n beneficiaria perquè va renunciar a l'herència del seu pare. I parlant de fortunes, la fortuna és meva aquesta nit. Pilar Eire, Carles Costa, bona nit. Com esteu? Molt bé. Sí? Quina taula, no? T'agrada o no? Molt americana, molt de show. S'hi poden fer moltes coses en aquesta taula, Carles. Sí, no? I és molt de televisió, molt de late night americà. Veus? Ens hem tornat molt americans. No sé si això és bo o dolent. Verdad. Ara et ve l'estiu, Pilar, o no? Muy bien, fenomenal. Sí, muy contenta de estar aquí contigo en tu primer programa. A ver. A veure com va això. Bé, primer de tot, Carles, expliquem això del rei Joan Carles, perquè ha creat una fundació a Abu Dhabi. Exacte. El que sabem és que ha creat una nova fundació. Es diu Sumer, molt clar, Su Majestat el Rei. L'ha creat a Abu Dhabi, que és on ara ell està vivint. Pensava que era un nom d'estiu, saps? Summer. No, és Sumer, Su Majestat el Rei. Lo curioso, perdona que te interrumpa, que con Sumer era como lo conocía su novia mallorquina. ¿Le llamaba Juancho o Sumer le llamaban? O sea que aquí parece que haya recuperado un poco aquellos viejos amores. Per tant, tot plegat comença una mica malament. Ha posat 200.000 euros, aquest és el capital inicial, i aleshores la versió oficial, des del seu entorn, és que seria una fundació una mica per gestionar la seva figura històrica, el seu llegat històric. És a dir, una fundació per recollir documents, arxius, fotografies, que puguin servir per fer exposicions, llibres, versió oficial. Però aquí s'ajunten dos conceptes que han fet disparar totes les alarmes. Quins conceptes? Fundació i Joan Carles I. Per què? Doncs perquè en el passat, i això ho explicarem avui en aquest programa i ho ensenyarem gràficament i quedarà molt clar, en el passat Joan Carles I ha utilitzat fundacions per amagar diners i no pagar impostos aquí. Això ho ha fet i, per tant, davant d'això hi ha les sospites que ara pugui fer el mateix pel següent pas, que seria l'herència, sense pagar impostos. Estem parlant d'una fortuna que es calcula que podria ser de més de 1.000 milions d'euros, que hauria aconseguit amb comissions. Ara en parlarem, i moltes preguntes que tenim sobre la taula. Per exemple, quina és la fortuna exacta, si es pot calcular o no? Aquestes comissions, per què judicialment no se puede calcular? No es fa res? Yo conozco un experto en temas financieros de la familia real y me contó que esta cantidad que le ha dado el New York Times y también la revista Forbes, 1.800 millones de euros concretamente, es solo la punta del iceberg. Dice, probablemente ni él sabe lo que tiene. Porque tienes que pensar que la primera comisión que cobró fue una comisión ridícula, porque estas cosas empiezan poco a poco, y cobró una comisión cuando fue a inaugurar un club, el club Las Lomas, concretamente. Entonces cobró, el rey va cobrar una comisión. Unos amigos suyos tenían un club y entonces le dijeron, bueno, si vienes a poner la primera piedra, y él dijo, ¿habrá un regalito para papi? Y le dijeron, sí, habrá un regalito para papi. Y le dieron una pequeña cantidad de dinero. Y a partir de ahí no ha parado hasta ahora. I pensa una xifra, que aquesta xifra sí que està confirmada per les investigacions que ha fet la Fiscalia. 88 milions d'euros, només han pogut mirar els comptes en 5 anys. I ell va ser cap d'estat gairebé 40, per tant, imagina't. Hi ha un periodista que és el José María Olmo, que ha publicat aquest llibre que es diu King Corp, El imperio nunca contado de Juan Carlos I. Hem parlat amb ell, és qui ha destapat la notícia de la Fundació. Serà després del minut de publicitat. Ara tornem. Straight from the top of my dome. Let's rock the microphone. Som a Col·lapse TV3, la nit que parlem també de la Fundació del Rei Emèrit. Hem parlat amb un periodista que es diu José María Olmo, escrit aquest llibre, King Corp, El imperio nunca contado de Juan Carlos I. De fet, és ell qui ha publicat la informació que té una nova fundació a Abu Dhabi. Aquesta ha estat la conversa. Quin és l'objectiu de la fundació que ha creat el rei? Bueno, de puertas hacia afuera, la Fundación tiene como propósito difundir el legado de los casi 40 años de reinado de Juan Carlos I y financiar también pues, actividades culturales, sociales, destinadas un poco a resaltar su figura, igual que tienen los expresidentes de Estados Unidos fundaciones con su nombre que apadrinan bibliotecas o programas de becas o programas de investigación.
Pero bueno, la realidad es que obviamente no se constituye una fundación en un territorio como Abu Dhabi tan opaco para difundir este tipo de actividades. El rey sigue teniendo un patrimonio oculto, necesita aflorar esos fondos y una fundación en Abu Dhabi ofrece las ventajas idóneas para poder hacerlo de un modo especialmente secreto, donde se proteja la identidad de los responsables de esa fundación y también se oculte los activos, los bienes, las cuentas, el dinero que queda amparado por esa estructura dirigida por gente de paja. Clar, hi ha dues filles del rei, però el rei, per exemple, Felip VI, no hi és en aquesta fundació. Bueno, el rey Felipe VI renunció a la herencia tras averiguarse, tras conocerse en marzo de 2020 que precisamente él formaba parte o había sido declarado heredero de una fundación muy parecida a esta, ¿no? Una fundación llamada Lucum, que tenía como objetivo canalizar la donación, el regalo de los 100 millones de dólares que le hizo Arabia Saudí al rey Juan Carlos en el año 2008. Desde entonces, la relación de Felipe VI con su padre no es muy buena y él públicamente dijo que no quería saber nada de su legado e incluso le retiró la asignación económica. Pero el rey Juan Carlos igualmente quiere montar una fundación porque lo que le preocupa es la situación en la que se pueden quedar sus hijas cuando él falte. Es verdad que sus hijas en estos momentos tienen salarios elevadísimos, la infanta Elena cobra unos 300.000 euros al año de la Fundación Mafre y la infanta Cristina, cobra unos 400.000 euros de la Fundación Aga Khan. No cobren dels pressupostos de l'Estat, perquè això des del 2014 es va retirar. Pero esos trabajos se los buscó el rey Juan Carlos y él teme que, digamos, que la gente que le paga a sus hijas por estos puestos donde el compromiso o el esfuerzo laboral es, yo diría, cuestionable, pues dejen de sentir ese compromiso para seguir pagándoles cuando ell no esté. No? Fa un any vas publicar aquest llibre, King Corp, on parlaves d'aquest imperi que hi hauria al voltant del rei. De quin patrimoni estem parlant? És a dir, quan parlem de la fortuna oculta del rei, de què estaríem parlant? El New York Times publicó una información que hablaba de un patrimonio que rondaba los 1.000 millones de euros. Es difícil saberlo, es difícil cuantificarlo porque estamos hablando de muchas cosas que ni siquiera se conocían, ni siquiera las conocía el New York Times cuando publicó esa noticia. Lo que sí es evidente es que en los últimos años, y es algo que nosotros, por ejemplo, desarrollamos en el libro, el rey ha participado en operaciones económicas muy importantes que han generado un dinero del que no se tiene ninguna pista, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de la venta de un ático que le regala Oman al rey Juan Carlos en Londres, en primera línea de Hyde Park, ¿no? Eso se vende en el año 2016, genera una plusvalía de unos 20 millones de euros y no se sabe dónde está ese dinero, ¿no? Pues yo creo que forma parte de esos activos que el rey de algún modo está intentando aflorar o dejar en herencia de una forma garantizada a las infantas. Pero luego también, por ejemplo, y hablamos de ello mucho en el libro, el rey tiene una afición enorme por los relojes de lujo. Estamos hablando de que tiene centenares guardados en Zarzuela. Eso evidentemente tiene un valor. Estamos hablando de cuadros que han desaparecido del Palacio Real hace años, que no se han investigado. Las informaciones que tenemos es que eso forma parte del patrimonio de gente del entorno del rey Juan Carlos y evidentemente eso también supone mucho dinero. Y luego, bueno, hay viajes, tratamientos médicos, hay estancias o gastos de seguridad que parcialmente cubre la familia real de Emiratos, pero que él también paga con dinero de otra procedencia que tiene que ver también con esos empresarios que, bueno, se han seguido a su lado. Es verdad que en los últimos años él ha perdido poder y ya no es tan interesante patrocinarlo, ¿no? Pero sigue teniendo gente que sigue aportando dinero, sigue aportando fondos para mantener sus barcos, por ejemplo, y que forman parte de un patrimonio que oficialmente no está declarado a la agencia tributaria. Hi ha un punt de patologia amb tot això? És a dir, per què el rei vol acumular tants diners i tants rellotges de luxe que em deies? Bueno, yo sí que creo que él, probablemente más que una patología, yo creo que sí que hay una voracidad irracional, ¿no? Por el dinero, por acumular patrimonio. Pero yo no creo que esto tenga una raíz histórica. Yo no creo que esto se deba a que el rey en su día fue pobre, porque realmente nunca fue pobre. Siempre se ha dicho que él tuvo una infancia muy complicada, pero bueno, estamos hablando de una época en la que toda España estaba sufriendo las consecuencias de la posguerra y él realmente vivía de una forma muy acomodada en Estoril y luego en Roma, ¿no?
Yo creo que esto tiene más bien que ver con una sensación o con un complejo, con una necesidad de utilizar el dinero como un símbolo de estatus. Él cree que el rey de España, pues aparte de ser un jefe del Estado de uno de los países más importantes del mundo, tiene también que tener unos activos o una fortuna acorde a ese poder, ¿no? Y eso le ha llevado durante toda su vida a intermediar en operaciones y exigir a cambio una compensación. Claro, eso es un problema porque evidentemente se le presupone a alguien que tiene una responsabilidad política y que tiene también el deber de ejemplaridad, que evidentemente este tipo de cosas no se pueden hacer, pero es cierto que además él durante muchísimos años contó con la ayuda de una clase política que entendió o asumió que eso era algo que estaba ocurriendo y que además había que protegerlo. Y claro, no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando probablemente en ningún alto directivo, consejero delegado de ninguna gran empresa de Silicon Valley tiene departamento de seguridad como el que tenía el rey Juan Carlos durante todo su reinado. Estamos hablando de que solo en el Centro Nacional de Inteligencia había 3.000 agentes que tenían como orden, ¿no? Como instrucción, hacer todo lo posible para que estas cosas no se conocieran. Per tant, protegia, és a dir, eren conscients d'aquestes irregularitats, el CNI, la Policia Nacional també, per exemple? Sí, porque era una deformación de cuál era el compromiso o la obligación de la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Centro Nacional de Inteligencia. Obviamente tienen la obligación de proteger las instituciones del Estado y la corona es una institución, pero lo que hacía el rey Juan Carlos era aprovechar ese estatus para un beneficio particular y privado. En las investigaciones que hicieron la Fiscalía de Ginebra y también la Fiscalía Anticorrupción de España, creo que quedó bastante claro que era eso que se estaba protegiendo en realidad, ¿no? Pero yo creo que el rey Juan Carlos ha llegado un momento en el que esa voracidad por el dinero le llegó incluso a perder el contacto con la realidad, no solamente con lo que estaba ocurriendo en España, ¿no? esa disonancia entre lo que decían los discursos de Navidad en plena crisis y lo que luego hacía, sino también a dejarse llevar y a relajar un poco los controles para evitar que todo eso se conociera. Y él decide ya dejar de seguir el consejo de la gente que tenía a su alrededor y empezar ya a mover dinero de una forma absolutamente descontrolada, ¿no? Doncs després veurem la segona part d'aquesta conversa, per cert, on explica que el rei té una filla il·legítima i posa nom i cognom. Però abans... Antes te quiero aconsejar que la próxima vez que entrevistes a Olmo, o cojas una banqueta o sentéis los dos, ¿eh? Porque la verdad es que cantaba un poco. És que és molt alt. Pero me admira la seguridad en ti mismo que tienes de ir ahí a pelo a entrevistar-lo. Haig de dir a favor dels companys tècnics que m'ho van dir. Diu, hi ha una diferència d'alçada, vaig dir, escolta, si és així, expliqueu-ho així, no cal que ho falsegem. Però és veritat que a nivell d'imatges veig que hi ha molta diferència. Sí. Bueno, gros com el que estem parlant avui, el tema d'avui. D'entrada, és sorprenent això, Pilar? És a dir, ¿las monarquías funcionan así o es un caso muy especial el de Juan Carlos? Bueno, la monarquía de Juan Carlos para mí es especial porque llevo estudiándola muchos años y realmente la conozco más que el resto de las monarquías y más que a mi propia familia. Pero un pequeño detalle, Olmo habla de los relojes, por ejemplo, de la colección de relojes. Sí. Él tiene un reloj que es, os voy a decir cómo se llama y todo, Patek Philippe Grandmaster Chain, que está valorado en 12 millones de euros. Tiene otro reloj, que es un Audemars Piguet, que está valorado en 2 millones de euros. Tiene un gran complicación, Audemars, 2 millones de euros. Y luego tiene un Frank Muller de también 2 millones. Y luego tiene un Rolex único en el mundo, que únicamente había dos, que le regaló el rey Fahd de Arabia, que era un Rolex que era todo brillantes, o sea, la esfera, la correa, pero por dentro también. Y le resulta tan incómodo de llevar que no lo ha llevado nunca, pero lo tiene en el cuarto de los relojes. O sea, tú fíjate, esto es la punta del iceberg completamente. És a dir, que és significatiu el tema dels rellotges. Hombre, muy significativo. Hay muchas cosas. Hay lo del Banco Zaragoza, ¿no? Que son 52 millones en comisiones. Y luego está un escándalo que todavía no hemos visto, que todavía no se ha dado a conocer, que si quieres te lo cuento, pero es fuerte, ¿eh? No, si me miras así serio, no, sí, estic esperant, No, bueno, es que en el año 1979 se murió Manfredo de Borbón. Era un señor que era vagamente familiar, muy lejano de la familia Borbón, y asombrosamente no tenía hijos y dejó su fortuna a un miembro de la familia real, que era Margarita de Borbón. Entonces, esta fortuna era inmensa, era el título de duque de Hernani y también era una fortuna inmensa porque poseía la colección de cuadros más importante de España. Le llamaban el Segundo Prado. Eran 600 cuadros Rembrandt,
Caravaggio, Tiziano, Goya, todo. Y no se sabe qué ha pasado con todos estos cuadros. La mitad de estos cuadros están en museos extranjeros, eran cuadros inexportables. ¿Dónde está el dinero que se ha cobrado? ¿Dónde están estos cuadros? Y figúrate tú, cuando salió el escándalo el sobrino de este señor fue a los tribunales y llevó por primera vez a la familia real a los tribunales. Y se dedicó a ir a los periódicos, este señor, con su querella debajo del brazo, y recibieron una orden directa de Casa Real que de este tema no se podía hablar. I Aquí és el tema, és a dir, el silenci. Sí. Perquè que hi hagi una fundació del rei, com ha sortit publicat ara, és a dir, un comunicat de la Casa Real, en qualsevol monarquia europea segur que hi hagués sigut. Aquí hi ha hagut un silenci brutal. I a més estem parlant d'una fundació i una manera de fer que el rei ja tenia. Perquè quan va marxar d'Espanya, Carles, ja va ser i va crear una fundació que el va fer trontollar tot. És que va marxar per una fundació. Ara ho expliquem. Ell marxa el 3 d'agost del 2020. Anuncia que se'n va, que fuig. Per què? Doncs perquè feia 2 mesos que la Fiscalia del Tribunal Suprem estava investigant aquests moviments de diners. És a dir, aquests moviments es fan al 2008, la monarquia de l'Aràbia Saudita fa un ingrés de 65 milions d'euros a la Fundació Lucum, una fundació al darrere de la qual hi ha Joan Carles i que té un compte vinculat a Suïssa. 65 milions d'euros. 4 anys després, el 2012, aquests 65 milions d'euros van a parar a Corina Larsen, que en aquell moment era l'amant del rei. Corina diu, literalment, que això va ser una prova d'amor i de gratitud. Això està demostrat per la Fiscalia. Aquests moviments són 65 milions d'euros pels quals el rei emèrit paga en impostos a l'estat espanyol 0 euros. Segona causa, també amb una fundació sota sospita. En aquest cas és la Fundació Zagasca. Aquí també el fiscal arriba a la conclusió que entren molts diners, no sap ben bé en qualitat de què, i en surten molts per pagar despeses relacionades amb el rei emèrit. Despeses documentades, per exemple, avions privats, hotels de luxe, i atenció, també documentat 3 escopetes. Tot això per valor de 8 milions d'euros, pels quals, quan toca, el rei emèrit torna a pagar 0 impostos a l'estat espanyol. I encara una tercera investigació, que és per comptes a paradisos fiscals per aquest valor, per 15 milions d'euros. Però què passa amb aquestes 3 preinvestigacions que estava fent la Fiscalia? Doncs el que passa és que finalment, ara ho veuran, s'arxiven. Per què s'arxiven aquestes investigacions? Queden arxivades. És molt interessant explicar els motius pels quals s'arxiven. Anem a repassar-los. El primer motiu que dona la Fiscalia és que els fets estan prescrits, no s'hi pot fer res. El segon punt és que els fets s'han produït abans d'aquesta data, 19 de juny del 2014. Què és el que passa en aquesta data? És quan el rei abdica, per tant deixa de ser rei. Tot el que ha fet abans com a rei no compta, no hi pot entrar a la justícia. Per què? Perquè la Constitució diu que el rei és inviolable. I les poques coses que veu i que pot comprovar que ha fet després d'aquesta data, sí que hi veu delicte fiscal, però constata que ha fet una regularització que paga 5 milions d'euros. Per tant, no hi pot fer res. Però, atenció, 5 milions d'euros per moviments demostrats per la Fiscalia de 88 milions d'euros. Aquest és el punt, és a dir, quan hi ha investigacions com la que hem vist aquesta setmana al Confidencial i ens preguntem per què no es fa res, perquè, entre altres coses, ha sigut inviolable durant molts anys. Bueno, lo curioso es que la mayor parte de los ingresos de don Juan Carlos se conoce por la prensa extranjera, porque aquí realmente, como decías tú, Ricard, realmente ha habido un silencio atronador alrededor de todas las actividades de don Juan Carlos. Por ejemplo, sin ir más lejos, o si no, por documentos o memorias de otras personas que han intervenido en estas negociaciones. Hace 3 o 4 años, por ejemplo, Alberto Llach, que era de origen catalán y fue ministro de Industria, publicó sus memorias y en estas memorias contaba de forma tangencial que había acompañado a los reyes, a don Juan Carlos y a Sofía, a Arabia Saudí y que le habían regalado una edición príncipe del Quijote valorada en 300 millones de pesetas en aquella época y joyas a doña Sofía por valor de 500 millones de pesetas. ¿Dónde está todo esto? Yo he consultado en Patrimonio Nacional y no hay ninguna edición príncipe del Quijote. Entonces, ¿qué ha pasado con todos estos bienes? O sea, no només ha cobrat comissions, sinó que ha saquejat part del país, del patrimoni del país. Todo el mundo se veía obligado a pagarle un óbolo. Cuando se fue a Kazajistán, el pobre alcalde, que es un país que es relativamente pobre, pues el pobre alcalde de Kazajistán, de Almatí, le tuvo que regalar 5 millones de euros. Y esto también está en las memorias del alcalde. O sea, que la cantidad de dinero, la punta del iceberg, estos 2.000 milions és la punta del iceberg de lo que tiene. I un apunt, és que aquesta opacitat era total i absoluta, el que passa que surt Corina,
i Corina parla, i parla amb amistats perilloses, perquè parla amb persones que porten gravadores, com l'excomissari Villarejo, i que publiquen totes aquelles converses on diu que el rei, cada cop que anava a un país àrab de visita, tornava amb una maleta plena de diners, que fins i tot tenia una màquina per comptar bitllets en efectiu a la Zarzuela. Clar, tot això es va fent públic, alimenta aquestes causes, però ens trobem amb el mateix obstacle. És inviolable, no s'hi pot fer res. I hi ha moltes coses que envolten també la figura de Joan Carles I. Una altra és la descendència. Clar, aquí hi ha un gran debat si això ens interessa, és d'interès públic o no, si el rei Joan Carles té més fills o no dels que oficialment Bueno, té. yo creo que sí que interesa porque, oye, tú ves la web de la Casa Real y todavía figura como parte de la Casa Real, don Juan Carlos y doña Sofía. O sea que si es una alta autoridad del Estado, si sale su biografía completamente blanqueada en la web y si tiene seguridad cada vez que se mueve, pues yo creo que nos atañe a todos los españoles. Doncs atenció al que diu el José María Olmo i el David Fernández en aquest llibre, King Corp, el imperio nunca contado de Juan Carlos I. Parla d'Alejandra, una filla ilegítima del rey. Alejandra es una hija que sale de una relación extramatrimonial del rey Juan Carlos. Cuando hablamos de relación extramatrimonial hay que acotar muy bien porque en realidad una de las grandes mentiras que durante muchísimo tiempo mantuvo la Casa Real es que el rey Juan Carlos y la reina Sofía tenían una relación idílica y digamos que eran como una especie de equipo que hacía que la institución se mantuviera a flote, ¿no? Y que tuviera la imagen que durante muchísimo tiempo tuvo, ¿no? En realidad la relación entre ellos termina cuando el rey Felipe tiene 5 años y a partir de entonces hay una relación de conveniencia en la que tanto a Juan Carlos como a la reina Sofía le interesa mantener, no solamente por garantizar la supervivencia de la corona y también garantizar que Felipe VI algún día será rey, sino también por el interés particular de ellos, ¿no? De la reina Sofía y del rey Juan Carlos. Y en una de esas relaciones aparece una Alejandra, una hija que el rey Juan Carlos durante todo este tiempo ha reconocido como tal, con la que ha tenido una relación, no diría igual que evidentemente de sus herederos legítimos, pero que sí que dista mucho de esos otros hijos que han intentado en algún momento reivindicar la paternidad del rey Juan Carlos. Eso es algo que esta chica en ningún momento yo creo que se ha planteado y que probablemente no va a ocurrir, y que nosotros contamos en el libro porque considerábamos que era una de esas grandes mentiras que la Casa Real durante muchísimo tiempo había ocultado a los españoles, no tanto por la parte morbosa o rosa o familiar del rey Juan Carlos, sino porque bueno, no deja de ser la corona una institución familiar, y en esa familia había genética, ¿no? También. Una X que era que teníamos o que nos sentíamos con la obligación de despejar. Otra cosa luego ya, y es algo que por supuesto nosotros hemos respetado, es que esa persona afectada haya querido dar un paso adelante o no. Pero eso es algo que no dependía de nosotros y que en el caso del rey Juan Carlos sí que dábamos por hecho que era algo que obviamente iba a desmentir. Pero creo que en el fondo, viendo un poco el contexto de lo que ha ocurrido, pues yo creo que la gente asume que es algo que forma parte también de ese lado B del poder que muchos saben además y que creo que era necesario también que todos los ciudadanos conocieran y luego que cada uno, por supuesto, elaborara su propio juicio. Però tu has parlat amb ella. Nosotros hablamos con ella antes de publicar el libro, mucho antes de publicar el libro, y le dimos la oportunidad de recoger su versión o incluso explicar su relación con el rey Juan Carlos, pero ella declinó hacer cualquier comentario. Quants anys té, més o menys? Bueno, ella nació en torno a los años 80. Nosotros no hemos sido más precisos en el libro porque, bueno, queríamos contar la noticia sin desvelar la identidad sin su consentimiento, ¿no? Y es algo que hemos respetado desde entonces y es alguien que goza de patrimonio suficiente, que siempre ha vivido cómodamente y a quien el rey siempre ha ayudado, ¿no? Per exemple, d'una persona que viu a Espanya. Es una persona que vive en España y es una persona que siempre se ha relacionado con el entorno del rey Juan Carlos. Es alguien que, bueno, desde hace muchos años es consciente de quién es su padre y bueno, ha decidido continuar con esta apariencia probablemente por una mezcla de miedo, ¿no?, de las consecuencias que tendría para su vida ser reconocida públicamente como hija del rey Juan Carlos, y luego también pues por ese compromiso que ha llevado a tantísima gente a guardar los secretos de la Casa Real, ¿no?, pensando que la verdad podía hacer daño a la institución. Doncs Déu-n'hi-do, Pilar. No sabíem això d'Alejandra.
Bueno, la verdad es que cuando saltó esta noticia, que se rumoreaba ya desde hacía tiempo, saltó la noticia el año pasado, creo que fue, por primera vez que yo sepa, que yo recuerde, el propio Juan Carlos, los abogados de don Juan Carlos, emitieron un comunicado diciendo que Alejandra de Rojas no era hija suya. Negaban absolutamente que fuera hija suya. Alejandra de Rojas. Alejandra de Rojas no fuera hija suya. Y entonces nadie había pronunciado el apellido, yo creo, hasta ese momento. Ahora, hace un par de semanas, ha sido inexplicablemente portada de la revista Hola, que ya sabéis que la revista Hola es como una revista de cabecera de la familia real. Y yo creo que... ¿Y Alejandra de Rojas qué explicaba? No, o sea, ella nunca ha dicho absolutamente nada del tema, pero quien sí lo decía, la verdad, es la madre, o sea, quien lo contó a bastante gente. La madre era una amiga de la infancia de don Juan Carlos de Estoril, su padre era un científico muy conocido y fue la madre la que se lo contó a mucha gente. Yo he dicho su apellido ahora porque lo dijo don Juan Carlos el año pasado. O sea, yo no digo si es la hija o si no es la hija. Yo digo que don Juan Carlos el año pasado emitió un comunicado personal diciendo Alejandra de Rojas no és mi hija. És l'únic que... Per tant, es referia directament a aquesta Alejandra. Bueno, se le han atribuido muchos hijos a don Juan Carlos. Yo conozco dos más, porque tú piensas que sí, hay... en té més de fills? Hombre, sí, tiene más, tiene más. A mi m'havia arribat, Pilar, que ara no sé si puc... Igual m'estic posant en un jardí ara, que una persona molt coneguda a Catalunya, catalana, vaja, que té molt poder adquisitiu en el món de l'art... Sí, sí. Sí, sí. A la que la reina le tiene muchos celos y le tiene Mira, esta persona, que es una persona magnífica y que ha hecho muchísimo por la cultura española, esta persona necesitaría títulos, reconocimientos, invitaciones. No la invitaron ni siquiera a la boda de Felipe y Leticia, cuando es la mujer que ha hecho más por la cultura española. ¿Y qué hay detrás? Una gran animadversión por parte de doña Sofía. Jo lo dejo ahí. Doncs sí, tots ho deixem aquí. Carles Costa, Pilar Nere, gràcies per acompanyar-nos.